Amigos, amigas, buenas, espero que estén muy bien. Es de mi agrado presentarles este cuarto episodio de No me la contés, el primero del 2026. Después de algunos meses de parate, continuamos con este proyecto que tanto disfruto hacer, hoy con un capítulo especial. No me quiero adelantar igual, quiero mantener las buenas costumbres de la presentación. Soy Lucas Terranova, investigador y profesor de Historia Económica. Para los recién llegados, la intención de este espacio es compartirles una de las cosas que más hago en mi jornada laboral, que es leer. La dinámica es sencilla, agarramos un texto o un tema, un problema y vemos qué reflexiones y conexiones se pueden tener a partir de su lectura en un sentido lo más amplio posible. Como les decía, este va a ser un episodio especial por dos grandes razones. Primero, porque es parte de una serie de capítulos sobre la política económica de la última dictadura militar. Y segundo, porque no nos vamos a centrar en un único texto o artículo, como había sido las veces pasadas, sino que vamos a retomar ideas de varios textos para pensar sobre un problema concreto y así ir construyendo nuestro argumento. Si respeté mi planificación, este capítulo debería salir más o menos durante Semana Santa, a poco de cumplirse 50 años del último golpe de Estado. Para refrescarnos un poco la memoria, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, prácticamente sin tirar un solo tiro, las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno nacional, derrocando a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien se mantuvo presa durante buena parte de la dictadura. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Si bien existen discusiones sobre qué tanto apoyo popular recibió el nuevo gobierno en sus primeros momentos, lo cierto es que el golpe estuvo lejos de ser una sorpresa. Fue más bien esperado. Por un lado, la situación política y económica de los meses previos había sido poco menos que caótica, con desbordes hiperinflacionarios, mayor cantidad de atentados por parte de los grupos guerrilleros y una creciente represión estatal y paraestatal. En este marco, la única promesa de orden, muerto Juan Domingo Perón a mediados del 74, parecía estar en los militares. Pero también hay que tener presente la propia experiencia de la vida política durante aquel entonces, en la que los golpes de Estado eran algo normal, estaban dentro del horizonte de expectativas de las personas. Si hacemos un repaso rápido, tuvimos el golpe de Uriburu en el 30, el del Gou en el 43, el de Leonardi y Aramburu en el 55, Guido en el 62 y Onganía en el 66. Entonces, 50 años del golpe, pero también 5 décadas desde la presentación del plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de aquel fatídico 1976. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Detalle interesante, ¿no? Si bien es sin duda al que la memoria colectiva reconoce como ministro destacado de aquellos años, Martínez de Hoz no fue el único ni el primer ministro de Economía y de hecho fue públicamente anunciado recién pasada la primera semana del nuevo gobierno. No voy a profundizar en eso hoy, pero es una muestra interesante de los vaivenes y las políticas y las peleas, obviamente, que caracterizaron al gobierno militar. Con esta introducción como contexto inicial, vamos a lo que venimos. El episodio de hoy va a ser sobre la deuda externa, un tópico clásico ya cuando hablamos de la última dictadura. Justamente, aprovechando que es un tema sobre el que se sabe bastante, voy a tratar de aportar una mirada para complejizar y, sobre todo, contextualizar ese proceso de endeudamiento que obviamente fue clave para la historia económica de nuestro país. Como sabemos, la organización vence al tiempo y este podcast no es la excepción. Vamos a trabajar sobre 3 grandes ejes. Primero, el contexto, tanto nacional como internacional. Segundo, las distintas etapas del endeudamiento durante la dictadura. Y último, tercero, un popurrí. En qué se usó el endeudamiento, quiénes fueron los beneficiados y qué pasó con el proceso de judicialización. Como dije,
vamos a recurrir a muchos textos, varios autores, distintas fuentes. Voy a nombrar algunos nada más que nada para no ser denso, pero obviamente siempre son bienvenidas las consultas, los comentarios y los debates en torno a estos temas para obviamente seguir charlando. Vamos con el contexto entonces, que siempre es importante, pero mucho más cuando hablamos de la última dictadura, sobre todo si buscamos insertarla en una historia un poco más larga. De esta manera salimos de un lugar común que a veces existe y que sitúa a los protagonistas de la dictadura como extraordinarios, como si hubiesen estado salidos de un repollo, completamente fuera de su contexto, de su tiempo y su lugar. Simplificando un montón, a veces hay una idea de en Argentina estaba todo bien, pero llegaron los militares, se endeudaron un montonazo y eso quebró al país y a sus industrias. Incluso pensando que hay elementos ciertos en esa lectura, prefiero afrontar el desafío de iluminar las continuidades que sin duda tuvo la dictadura en relación a lo que había pasado antes y también las tremendas rupturas que significó. Esto, que no es más que contextualizar, está lejos de justificar lo que hicieron, pero nos permite entender mejor qué pasó y por qué pasó. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deuda externa? Bueno, en dos patadas, básicamente es toda la plata que un país o actores dentro de un país le debe a gente o instituciones de otros países, de afuera. Técnicamente incluye los compromisos, digamos, de devolver en un futuro lo que se pidió prestado más los intereses, obvio. Más allá de esta definición formal, lo clave no es tanto cuánto se debe, sino la relación que existe entre lo que te dieron y lo que vos hiciste con esa plata, porque de alguna manera eso va a definir si generaste ingresos como para pagar esa deuda o si terminás atrapado en un problema más grande del que tenías al principio cuando pediste el endeudamiento. Ahora que sabemos esto, podemos avanzar firmes sobre el contexto internacional de la década del 70 y en particular el contexto financiero de esos años, que fue clave, en mayúsculas, para entender el endeudamiento argentino durante la dictadura. Para que nos hagamos una idea, a esa etapa se la conoce como la segunda globalización financiera por la elevadísima liquidez internacional, o sea, había mucha plata disponible para ser prestada. Pero, ¿de dónde salió esa plata? ¿Qué situación había cambiado en el mundo? Bueno, acá la palabra clave es petrodólares y el momento bisagra es octubre de 1973, cuando estalla la guerra árabe-israelí. Como consecuencia de ese conflicto, pero también como respuesta a otros procesos, como por ejemplo la devaluación del dólar en el año 71 y en el 73, los países agrupados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, decidieron reducir su producción y embargar a las principales potencias occidentales. Oferta y demanda básica, a menor cantidad disponible, el precio se elevó extraordinariamente, se cuadruplicó de hecho en pocos meses. Esto, como hoy podemos también atestiguar pensando en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, generó un colapso mundial y una elevada inflación internacional. ¿Por qué? Básicamente porque el petróleo era insumo para prácticamente todas las producciones que se puedan imaginar. Situémonos un segundito. Estamos a principios de la década del 70. No había casi desarrollo de energías renovables, lo nuclear era incipiente, decir energía era decir petróleo. Entre las cientos de consecuencias de este proceso, la que acá nos importa es que, de golpe, algunos países, Arabia Saudita, Irán, Irak, entre otros, se encontraron con una cantidad enorme de dólares que no podían terminar de gastar. O sea, incluso gastando más que nunca, les sobraban dólares. Y ese sobrante, como ellos no tenían capacidad ni bancaria ni financiera lo suficientemente desarrollada, fue colocado, o sea, invertido, en bancos de Estados Unidos y de Europa. Y estos bancos fueron los que se encargaron de prestarla. A esa plata es la que se conoce como petrodólares. Y al proceso de darla como préstamo se lo llamó reciclaje de petrodólares. Estos bancos no quisieron prestarla en sus países de origen, o sea, Estados Unidos y Europa, que estaban en recesión, sino en los denominados países en desarrollo, entre ellos los de América Latina.
Pero la mayor liquidez internacional no fue la única novedad de la etapa, sino algo que recién mencioné, pero al pasar. Los petrodólares fueron depositados en bancos privados, comerciales, que fueron los que luego los prestaron. Esto es súper importante porque ahí es cuando estas instituciones, estos bancos, se convierten en internacionales. Hasta ese momento, los bancos operaban tal vez en varios países, pero no a una escala global. Quienes ocupaban previamente este rol de prestar plata en términos internacionales, a una escala mucho menor igualmente, eran los propios gobiernos, los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, etc., o alguna agencia para promocionar exportaciones o importaciones. Ese mundo, mucho más conservador, es el que muere en la década del 70, dando paso a mercados financieros sumamente desregulados y con innovaciones de peso. Por ejemplo, los préstamos ahora no los daba un solo banco, sino un consorcio, una agrupación de ellos. Aparecen las tasas de interés variables, entre otras cuestiones. En síntesis, hacia fines del 73 se profundiza un proceso que, con raíces en cosas que ya venían pasando, estuvo caracterizado por alta liquidez internacional y propensión a prestar. Además, por la aparición de los bancos internacionales como nuevos actores. Acá es clave la idea de proceso. Estos cambios no tienen lugar de un momento para otro, sino que se van desplegando con marchas y contramarchas. Con todo esto sucediendo en el mundo como telón de fondo, la Argentina previa al golpe de Estado de 1976 tenía sus propios conflictos. Ya desde mediados del 74 la economía empezó a sentir fuerte el impacto de la crisis del petróleo que pegó de lleno en las cuentas externas. A eso se sumaban los problemas propios de nuestro país, por ejemplo el manejo del tipo de cambio y un contexto político cada vez más inestable. Todo esto fue escalando hasta explotar en junio del 75 con lo que conocemos como el Rodrigazo, aunque lo importante es marcar que esto no fue un rayo en un cielo que estaba despejado. La economía venía tensionándose hacía rato y en un mundo que además estaba en recesión. En este escenario, la deuda externa ya antes del golpe de Estado empezó a ser un problema relevante. No tanto por cuánto se debía, sino por algo mucho más básico. Argentina tenía dificultades para conseguir los dólares necesarios, tanto para pagar la deuda como para seguir comprando los productos afuera, las importaciones, que eran clave para que sus industrias, sus fábricas siguieran produciendo. La manera más genuina de conseguir dólares es vía exportaciones, y estas estaban estancadas por la baja en la demanda mundial por nuestros productos a causa de la recesión de la que hablamos recién. Hubo cientos de negociaciones entre Argentina y el FMI y bancos privados y otros agentes tratando de refinanciar los momentos en que había que pagar, pero lo cierto es que eran parches de corto plazo. Además, no siempre Argentina conseguía lo que iba a negociar, en muchos casos por no poder presentar planes económicos consistentes y con un sustento político interno como para llevarlos adelante. Para hacernos una idea, pensemos que entre junio del 75 y marzo del 76, el gobierno de Isabel Perón tuvo 4 ministros de Economía diferentes que fueron a presentarse ante el Fondo Monetario Internacional con 4 proyectos económicos distintos también. La situación era efectivamente un caos. Sabiendo entonces o teniendo presente esta crítica situación en la que se encontraba nuestro país hacia los primeros meses del 76, podemos sí analizar las etapas del endeudamiento externo que vamos a dividir en 3. La primera va del comienzo de la dictadura en el 76 a 1977. La segunda de 1978 a 1982 y la tercera desde el año 82 hasta el final de la dictadura en el 83, con efectos que igualmente se hicieron sentir durante toda la década de los 80. Vamos con la primera de las etapas. Como vimos, como señalamos, al iniciar, cuando empezó la gestión de Martínez de Hoz, Argentina tenía una situación externa más que comprometida. Por eso, lo primero que hizo el nuevo ministro fue afrontar esos problemas vía negociar 2 cosas. Por un lado, un periodo de gracia, un pedido de meses extra antes de pagar lo que se adeudaba, y en segundo lugar, negoció un desembolso que el FMI le tenía apalabrado a Argentina, pero que no le había querido entregar al gobierno de Isabel Perón.
A partir de allí, y con el horizonte algo más despejado para los siguientes años, la nueva gestión económica llegó a nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y ocasionalmente con bancos internacionales. Todo esto estuvo facilitado por que el programa económico era amigable para los mercados, porque Martínez de Hoz tenía vínculos personales de amistad muy importantes con banqueros de peso, por ejemplo David Rockefeller, y finalmente por el positivo marco internacional, esta avidez, estas ganas de prestar plata que había en el mundo y que ya mencionamos. Si bien la deuda externa crece en esta etapa, ¿sí? En estos 2 años, lo hace levemente, en un 15%, sin que hubiera tanto cambio entre la deuda pública y la deuda privada. La segunda etapa, de 1978 a 1982, es la que generalmente se toma como referencia de lo acontecido durante la dictadura, porque es el momento en que la adquisición de deuda tiene un crecimiento vertiginoso, más que triplicándose en esos pocos años. En términos de qué tan sostenible era ese endeudamiento, o sea, de qué tan posible era devolver la plata que se había pedido prestada, podemos comparar el nivel de deuda con las exportaciones del país, que es un indicador que se suele usar. Este indicador era igual a 1 en 1978, o sea que la deuda era igual a las exportaciones de Argentina en un año, y en 1982 escaló a 5,4, lo que de alguna manera da buena cuenta de la carga que implicaba la deuda para la economía nacional. Ahora bien, ¿quiénes se endeudaron y quiénes prestaron? Si les parece, arrancamos con esto último, que es un poco más sencillo. En línea con lo que venía pasando en el resto del mundo, los principales acreedores, los que le prestaron a Argentina, fueron fundamentalmente bancos comerciales, en su mayoría de Estados Unidos, pero también europeos. Esto es interesante porque el FMI no tuvo un rol tan importante en términos del endeudamiento de Argentina. Sí lo va a tener en términos de negociaciones durante los 80, pero no tanto como acreedor de Argentina, y eso es algo interesante para tener presente. Ahora, si pensamos en quiénes se endeudaron, bueno, es un tema un poquito más espinoso. Primero, tenemos que recordar que cuando hablamos de deuda externa, estamos hablando tanto de deuda pública como de deuda privada. Entre el 78 y el 82, ambas deudas crecieron mucho, pero lo más destacado fue el endeudamiento de los privados, o sea, empresas, personas, etc., que prácticamente se multiplicó por 5. En lo que respecta a la deuda pública, quienes más se endeudaron fueron las empresas del Estado, particularmente YPF, seguidas de lejos por el Tesoro Nacional, digamos, por lo que podríamos entender más básicamente como el Estado argentino. Último comentario sobre la etapa, que evidentemente es la más jugosa para analizar. Si bien ya referimos lo importante del contexto internacional, los mercados estaban dispuestos a prestar, como dijimos, no podemos dejar de lado la propia acción del gobierno argentino, destacándose sobre todo la reforma financiera del año 1977. Con esta reforma se habilitaron mecanismos legales para que las entidades bancarias y financieras fijaran libremente las tasas de interés, y además se habilitó el endeudamiento con el exterior, lo que para Argentina constituyó toda una novedad. De hecho, si lo pensamos, durante los 60 años anteriores, Argentina se había mantenido relativamente ausente de los mercados internacionales, lo que de alguna manera nos sirve para entender lo disruptiva que fue esta etapa. Si bien nuestro país ya había tenido conflictos con el FMI por deudas en el pasado, como vimos recién, los montos comprometidos eran muchísimo menores y las condiciones sumamente diferentes a las que van a regir estos préstamos acordados entre el 78 y el 82. La última etapa abarca el último año de la dictadura, pero influenció, como dijimos, buena parte de la década de los 80. Estuvo signada por un leve aumento de la deuda externa, pero no por nuevos flujos de capital, sino por la refinanciación de los intereses de la deuda que ya estaba contraída. Para entender esto tenemos que pensar, como siempre, en lo local y en lo global. Sobre lo global, sobre esto último, hubo un cambio importante en la política antiinflacionaria de Estados Unidos que llevó a que en ese país se aumenten las tasas de interés y que, por extensión, se aumentaran las tasas de interés a nivel mundial.
Como recordarán, lo habré dicho hace 7 u 8 minutos, los préstamos que Argentina y otros países latinoamericanos habían obtenido era con intereses variables, por lo que ese aumento en Estados Unidos fue tremendamente perjudicial para nuestros países. El mejor ejemplo de esto fue México, que a mediados del 82 hizo público el anuncio de que no podía honrar sus deudas, lo que generó pánico en los mercados e inauguró lo que tristemente conocemos como crisis de deuda latinoamericana. Inmediatamente se cortaron los ingresos de dinero fresco a la región. Como si esto fuera poco, nuestro contexto nacional no podía ser peor. Desde 1980 teníamos la crisis terminal del modelo de Martínez de Hoz. A eso se le sumó la guerra de Malvinas a principios del 82, que complicó todavía más la situación externa de nuestro país porque otros países nos bloquearon, recibimos sanciones económicas, entre otras consideraciones. Vamos ahora sí a la última de las partes en las que dividimos este capítulo, que es, los usos, los beneficiarios y la judicialización de la deuda externa. Ahora que ya sabemos cuál fue su dinámica, nos queda preguntarnos justamente por qué uso se le dio al endeudamiento. Sobre esto, las investigaciones marcan algunas luces, pero también sombras. Para autores de distintas vertientes teóricas como Noemí Brenta y Carlos Rodríguez, hay acuerdo en que la gran parte de esas divisas, digamos de los dólares obtenidos por el endeudamiento, fueron usadas en la formación de activos externos, lo que coloquialmente conocemos como fuga de capitales. En otras palabras, independientemente de quién se haya endeudado, el que obtuvo finalmente esos dólares no los usó en inversiones productivas, sino en atesoramiento, fuese debajo del colchón o en una cuenta en el exterior. En parte, esto explica las dificultades posteriores. Nuestro país no generó la capacidad para pagar las deudas que había contraído en un contexto internacional que, conforme fueron pasando los años, fue cada vez peor. Ahora bien, no inocentemente dijimos independientemente de quién se haya endeudado. Esto viene a cuento sobre todo de las empresas públicas o del Estado, que como vimos fueron los agentes que más se endeudaron. Estas compañías no pidieron prestado por necesitar los fondos, sino que lo hicieron para aportar esos dólares a sostener el esquema económico de Martínez de Hoz, signado por la tablita cambiaria, una política de dólar barato, digamos, y la apertura de las importaciones. La operatoria, entonces, y muy en resumidas cuentas, fue la siguiente. Las empresas públicas eran obligadas a endeudarse en el exterior por un monto que no era definido de acuerdo a sus necesidades, sino a cuánto podían endeudarse. Esos dólares los depositaban en el Banco Central, quien les daba pesos como contrapartida por esos dólares. Ahora, ¿cómo se hacían de esos dólares los inversores locales? Bueno, acá vuelve a ser clave la reforma financiera que permitió la famosa bicicleta financiera. En un contexto donde las tasas de interés en Argentina eran mucho más altas que las del mercado internacional y en donde además el tipo de cambio, o sea, cuánto iba a estar el dólar, estaba más o menos preanunciado, se sabía de antemano por la tablita cambiaria, se generó una oportunidad casi perfecta para hacer diferencia. Uno entraba con dólares, los cambiaba a pesos, esos pesos los ponía en un plazo fijo, por ejemplo a un mes, aprovechando las tasas de interés tan altas, y después se cambiaban esos pesos por dólares. Como en el medio de ese mes o del tiempo que fuere no había grandes devaluaciones y uno ya sabía eso porque estaba la tablita cambiaria que le decía cuánto iba a estar el dólar, uno terminaba teniendo más dólares de los que tuvo al principio. Obviamente esto fue un negoción para los que pudieron acceder. Así, mientras algunos actores privados aprovecharon ese mecanismo para obtener ganancias financieras y muchas veces fugar esos dólares, la deuda en moneda extranjera quedaba del lado del Estado. Como desde 1981 hubo cambios muy bruscos en los precios relativos por las distintas devaluaciones del peso que hubo, el Estado y sus empresas quedaron en una dinámica perversa. Estaban endeudados en dólares y con activos en pesos que perdían valor, y por otro, los agentes privados tenían deudas en pesos que estaban licuadas por las devaluaciones y tenían dólares como activos. Último comentario sobre esto, era tan alto el retorno de la inversión financiera que incluso operó en detrimento, en contra de la inversión real, por ejemplo en la industria, ¿sí?
Como si lo anterior no bastase, no fuese suficiente, hay 2 puntos adicionales que empantanan aún más este asunto. En primer lugar, a ciencia cierta se desconoce el total del endeudamiento externo. Esto, sumado a otros elementos, motivó un proceso judicial a cargo del juez Jorge Ballestero, que tuvo a miembros del equipo económico de Martínez de Hoz, sobre todo a Walter Klein, y a algunos empresarios de importancia en el centro de la escena. En adición, hubo sumas más que importantes no declaradas por parte de las Fuerzas Armadas, presumiblemente gastadas en adquisición de armamento militar. Hay un libro bárbaro de Alejandro Olmos que cuenta el devenir de esa investigación judicial y de los usos espurios de la deuda. En segundo lugar, ya desde el año 81 se aprueban legislaciones que significaron la nacionalización de la deuda externa. Esto es, el Estado haciéndose cargo de lo que adeudaban las empresas privadas. Estas argumentaban que, dadas las sucesivas devaluaciones y el cambio en las condiciones globales con la crisis de deuda, ya no podían hacer frente a los vencimientos que tenían por delante. Ante la posibilidad de que estas firmas quebraran, profundizando aún más la crisis económica, el Estado decidió brindar seguros de cambio y otras facilidades que básicamente licuaron la deuda de esas empresas, que quedó a cargo del Estado Nacional. Los empresarios estatizaran su deuda y se la transfirieran a toda la comunidad. Y si bien en los libros de historia económica se habla de estatización de la deuda como una maniobra, como una decisión desafortunada del gobierno, como algo cuestionable, si entramos dentro de la teoría, y es materia opinable, porque por supuesto un gobierno puede estatizar la deuda de una empresa si la empresa se encuentra en problemas, si puede despedir gente y crear un grave problema social. Pero ocurre que a través de la investigación que ordenó el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grispun, en el Banco Central, se determinó que la mayor parte de la deuda investigada era absolutamente ficticia. No eran deudas reales de las empresas, sino deudas que habían constituido para enriquecerse ilícitamente. De las más de 200 empresas beneficiadas por esta nacionalización, las 30 principales explicaron el 50% del total de los beneficios. Entre ellas se destacan Techint, Pérez Compang, Bridas, IMSA, Asindar, Arcor, Ledesma, el Grupo Macri. No casualmente, son de los pocos actores que tuvieron un devenir relativamente positivo en la década de los 80. Quedaron muy bien parados después de este proceso, por supuesto. Por todas estas razones, se habla de que algunas pocas empresas e individuos hicieron tremendo negocio con la deuda externa, mientras que el Estado y sus empresas fueron los principales damnificados. Por extensión, claro está, el pueblo argentino sufrió las consecuencias de sucesivas negociaciones entre el Estado, que prácticamente se quedó con toda la deuda, y los acreedores internacionales, que siempre pedían un mayor ajuste para que justamente el Estado genere ahorro y con ese ahorro pueda pagar su deuda externa. Pero bueno, hasta acá llegamos. Como siempre, me quedo con la impresión de que tocamos 1000 temas, pero que muchísimos quedan afuera. Como siempre también, episodio intenso que tuvo la particularidad de girar en torno a un tema antes que a un texto. Espero haber aportado algunas complejidades del proceso de endeudamiento y cómo se articuló con dinámicas tanto locales como internacionales. Como diría Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Nos cruzamos la próxima.